Bueno, Arratsaldeon, Jorge, o Eguerdión, más bien. Eguerdión, pues, Hoy tenemos con nosotros a Jorge de Antonio. Jorge es donostiarra, es ingeniero industrial. Él ha trabajado toda su vida en el Grupo Mondragón, generalmente relacionado con la tecnología, en una etapa larga en el ámbito de la división de mobiliario y en unas etapas más recientes en Fagor Electrodomésticos y como derivada tras la quiebra de Fagor fue uno de los promotores de Sarea Técnica, que es una empresa de postventa o de servicio sobre todo lo que ya entendemos por reparación, que tiene mucho que ver también con el reciclaje y con la economía circular. Y bueno, ahora está aquí con nosotros porque él es el promotor de una nueva empresa que ha surgido de la sinergia de Grupo Mondragón y de una empresa que se llama Exita, que está en Sevilla. Y bueno, él nos va a contar lo que están haciendo, que tiene mucho que ver con la economía circular, ¿verdad? O todo que ver, ¿no, Jorge? sí, básicamente, gracias por tu presentación. Y es así, hace un par de años iniciamos este camino de la mano de uno de nuestros principales socios, ¿no? Que es Exita Bicircular, que es una empresa, como tú has dicho, sevillana, muy avanzada en temas de reparación de tecnología y con desarrollos propios que ponen en valor pues el potencial de la economía circular, ¿no? Y ese fue un poco el driver que condujo a tocar la puerta del centro de emprendimiento de la Corporación Mondragón, donde creamos, nos gustó la idea, creamos un equipo de trabajo para, bueno, pues para explorar las posibilidades de lanzar un nuevo negocio que, bueno, pues pudiera impulsar esos aprendizajes que ya traía Exita en diferentes ámbitos industriales donde, bueno, pues la industria y las cooperativas de Mondragón pues tienen mucha presencia, ¿no? Y entre estos compañeros, pues inicialmente eh, manifestaron interés las cooperativas de componentística del propio sector del electrodoméstico, ¿no? Donde junto con Sare Técnica, que es de donde yo venía, como tú has comentado, pues tenemos mucha experiencia en ese sector, aparte del de automoción y otros dominios. Y desde el punto de vista de fabricación de productos de consumo, pues la división de equipamiento también se sumó con diferentes cooperativas eh, que están sujetas pues, a todos los cambios normativos que vienen anunciándose desde Europa pues, a raíz del Green Deal, ¿no? Y ese es otro de los elementos que poníamos encima de la mesa, ¿no? Un poco cómo todos estos cambios que se están incorporando de manera muy acelerada pues generan inquietud en las empresas industriales que ven que tienen que abordar cambios en la manera de producir sus productos. Los nuevos reglamentos les obligan a tener presente aspectos que hasta la fecha no, no eran claves de diseño, ¿no? Y la economía circular pues incorpora en ese sentido restricciones y aspectos que tienen que manejar, ¿no? Y genera un cierto desconcierto y, bueno, pues estudiábamos un poco qué oportunidades podemos generar en clave de negocio a la industria en ese proceso de anticiparse a los cambios que vienen. Me has dicho cooperativas de fabricantes de componentes de electrodomésticos y también de equipamiento. Estas últimas, ¿qué tipo de equipamiento hacen exactamente, Jorge? Pues en la división de equipamiento tenemos desde fabricantes de bicicletas a fabricantes de componentes para el sector médico, eh, eh, Ujú. transformadores de metal, de plásticos, envases. Hay un popurrí de industria que está en los sectores que se van a regular, ¿no? Como tú bien conoces, la regulación está siguiendo un poco a los grandes flujos de residuos y todo lo relacionado con el textil, con los envases plásticos o no plásticos, con los propios residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Son los grandes generadores de residuos en Europa y toda la industria que está en esos sectores es la que va a verse afectada por estos cambios normativos, ¿no? Entonces, en ese mix de cooperativas que tenemos entre las divisiones de componentes
equipamiento de Ujú, Mondragón, pues tenemos ahí un panel junto con Sarea Técnica, pues prácticamente 27, 28 cooperativas que están afectadas, ¿no? Y tenemos un banco de experimentación para proponer soluciones muy interesantes antes de hacer una apertura ya a todo el mercado. ujú. Estos cambios regulatorios de los que hablas, Jorge, son reales, porque muchas veces los que estamos en el otro lado de la plaza vemos todo esto como un espectáculo de reguladores que sí que tienen buenas ideas, pero que muchas veces no se atreven a implementarlas. Sí, a ver, eso es así, ¿no? En el caso de todo lo relacionado con la sostenibilidad y en concreto con la parte de economía circular, se viene anunciando desde finales del año 19 y hoy en el 24, pues sí que tenemos un par de reglamentos importantes, incluso alguno ya afectando y con fechas concretas en la forma en la que se tienen que construir nuevos productos, ¿no? Ah, En concreto, el primer acto delegado, ¿no? Que regula ya con criterios de codiseño y de circularidad los productos ha sido el de baterías, eh, que salió pues a mediados del año pasado y es un poco el que tiene ahora mismo a todo el sector de baterías que van desde las que se incorporan en, en- en equipos portátiles hasta las grandes baterías para uso industrial o sobre todo las del vehículo eléctrico, ¿no? Todo el sector ahora mismo tiene ya una serie de fechas anunciadas ujú, con impactos significativos en cómo deben fabricarse y comercializarse estas baterías. Se incorporan criterios de materias primas recicladas, ¿eh? El contenido reciclado mínimo que tiene que tener cualquier batería que se comercialice en Europa, establece criterios para cómo debe el sector organizarse para recuperar y reciclar los elementos presentes en las baterías una vez llegado a su fin de vida, y establece un elemento facilitador para todo el potencial de gestión que hay aquí, que es el pasaporte digital de la batería, ¿no? Que es la primera aplicación de este elemento que se anunció pues, en el año 2020 y que ha tardado prácticamente 3 años luego en materializarse en un producto, estableciendo una fecha todavía pues no excesivamente próxima, ¿no? Establece que el pasaporte debería incorporarse a partir de febrero del año 27, ¿no? Tenemos 3 años todavía por delante, eh, pero hay una afección importante en el propio diseño de la batería que debe atenderse con suficiente tiempo para que toda la industria llegue preparada a ese. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, a veces el marco normativo tarda en llegar, pero cuando llega hay que tener a la industria preparada. Y ese es un poco uno de los espacios de oportunidad que identificamos nosotros para poder, bueno, pues generar una línea de acompañamiento a la industria en este proceso de transición, ¿no? Donde, bueno, pues podamos, más allá de aportar una labor de consultoría y de dedicación, porque en muchas ocasiones la propia industria tampoco tiene especialistas para poder abordar estos cambios de manera interna, pero sí por lo ujú. menos bueno, pues poderles acompañar en esas etapas iniciales, aportando pues nuestras soluciones pues, heredadas, ¿no? y sumadas entre los socios que hemos configurado Circular Replay para ayudar a estos procesos de innovación circular. Has dicho el reglamento de baterías y hablabas de un segundo, también muy concreto, con fechas concretas. Sí, en nuestro caso, la ley de residuos y suelos contaminados a nivel estatal, que se lanzó en abril del año 2022, incorpora pues, un marco muy interesante en todo lo que tiene que ver con los procesos de reutilización y recuperación de elementos que están presentes en equipos que han llegado a su fin de vida y,
y que la industria empieza a estudiar cómo reincorporarlos en sus procesos productivos, ¿no? Ahí hay un, ha habido siempre hay un proceso eh, complejo cuando la industria intenta absorber un residuo, y es que el tratamiento de los residuos está muy regulado y requiere pues una gestión administrativa eh, no ligera, precisamente, Ujú. y, y- y sujeta a que la administración competente esté notificada, esté al corriente de prácticamente todas las operaciones, ¿no? Lo que al final se traduce en barreras ante cualquier proceso novedoso, ¿no? Entonces, este marco, esta ley que se publicó en 2022 abre en ese sentido eh, y intenta facilitar eh, que elementos que hasta la fecha no estaban, no se reciclaban o no se reutilizaban y para el cual no existe un marco normativo ya regulado, pues facilita el que la administración local pueda empezar a habilitar esos espacios, acelerando un poco los procesos necesarios, ¿no? Y quitando un poco esa burocracia que afecta a cualquier gestión que se quiera realizar con un residuo. Entonces, para nosotros esos dos eventos a nivel regulatorio creo que sí que han sido de impacto significativo, pero ha habido muchísimos más, ¿eh? No se trata ahora de hacer un repaso, porque ha Sí, habido regulación sobre todo a nivel de los envases y ha alterado a la industria, sobre todo fabricante de plásticos y sí que está habiendo un marco regulatorio ujú. cambiante y hay anunciado eh, sobre todo publicación de actos delegados relacionados con ecodiseño de bastantes aparatos en este momento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, Vale. sí que es cierto Entonces, que ujú. se están retrasando porque pues, al final regular con precisión requiere que haya grupos técnicos especializados en poner la letra pequeña, ¿no? Para que esos grandes titulares que nos llegan generalmente a través de los políticos, pues luego tengan su soporte operativo, ¿no? Y también porque la industria evidentemente no estaba preparada y tiene que prepararse. Y Exacto. eso requiere tiempo, Sí, inversión, correcto. Exactamente que es esas uno de dos. los primeros diagnósticos que habéis hecho vosotros, entiendo, ¿no? Sí. Al final el tiempo está siendo de alguna manera contemplado en las propias fechas de entrada en vigor. Pero toda esta transformación necesita dotar de recursos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues la industria eh, está inmersa en sus operaciones, en su competencia, en su mercado, en trasladar la máxima competitividad en el precio y en la calidad de sus productos y todos estos cambios que hay que incorporar al producto para que cumplan estos nuevos requerimientos de ecodiseño, pues necesitan también dotarles de personal, incluso de actuaciones, incluso de cambio de fuentes de suministro, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, eh, también hay que decir que se están habilitando numerosas convocatorias de ayudas públicas en muchísimos aspectos relacionados con la sostenibilidad y la economía circular que la, que la industria tiene que conocer Ujú. y aprovechar, porque está viendo a nivel de todas las administraciones Sí, sí. pues ayudas notables. Sí, ayer mismo el gobierno vasco anunció un programa de 20 millones, ¿no? De descarbonización industrial. Sí, Es un aspecto de todo esto solamente. un ejemplo adicional, ¿no? Que al final la sostenibilidad viene un poco con ese gran objetivo, ¿no? De la descarbonización, donde hay una serie de años ya fijados, ¿no? Para conseguir esos objetivos de carbono cero, ¿no? Y, pero después hay un montón de actuaciones para conseguir esos objetivos, ¿no? Y la economía circular es uno de ellos en la medida que Ujú, la producción de recursos materiales pues es una de las principales emisoras de gases de ujú, efecto invernadero, efectivamente. sí. Entonces,
lo que habéis hecho son como reuniones con responsables de estas cooperativas durante un tiempo, creo que me has dicho como 8 o 9 meses, ¿no? Sí, Y, es eso, exacto. y ahí habéis llegado a unas conclusiones. Imagino que todo este proceso tiene al final Ujú. un fin, que es ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la Es- conclusión a la que eh, se ha llegado? exacto. Bueno, lo que estábamos viendo era si, sobre todo, si una compañía que se dedicase a intentar conectar estas nuevas necesidades, ¿no? Y en clave de generar oportunidades de negocio para la industria, cambiando la mirada que tienen sobre la forma de hacer sus productos y inoculándoles eh, herramientas relacionadas con la economía circular, tendría viabilidad como compañía independiente, ¿no? Ese era el gran reto y lo que estuvimos era diseñando un poco pues cuál podía ser la oferta de servicios y la propuesta de valor de esa compañía, realizar una serie de proyecciones económico-financieras y ver un poco qué estructura empresarial pues, podría responder a este reto, ¿no? Ese digamos que fue el proceso de diseño que realizamos durante esos 9 meses y concluimos en positivo lanzando la compañía, ¿no? En febrero del año pasado. Acabamos de Sí, sí. cumplir un año Ujú. y Vale. pues el Y plan hay, salió viable, como casi todos los planes en Excel, pero bueno, teníamos el respaldo de un pool de cooperativas que, bueno, pues que tenían intención de iniciar acciones reales, ¿no? Hacia esta transición circular. ajá. Entonces, ahí os encontrasteis con esta empresa, o os encontraron ellos a vosotros. ¿Cómo fue ese proceso de noviazgo, Jorge? Bueno, pues ese ha sido también uno de los aspectos eh, importantes e interesantes, ¿no? Al final, conocer las inquietudes de las dos partes con modelos socioempresariales distintos también, pero donde hemos identificado rápidamente muchísimos elementos de alineación, ¿no? Aunque nuestro socio no es una cooperativa, tiene muchísimas actuaciones de impacto social y colabora con diferentes iniciativas en este sentido y el diálogo ha sido muy, muy fructífero. La verdad es que eh, Ujú, como en la constitución de cualquier joint venture, pues lógicamente los pactos entre los socios suelen ser uno de los temas más importantes y llevó su tiempo, pero con voluntad entre las partes siempre se consiguen aterrizar las cosas. ujú. Y así sucedió. Lo que queríamos era simplemente disipar dudas, fortalecer un poco las áreas de trabajo y ver un poco cómo nos reforzábamos y complementábamos entre ambas organizaciones. Creo que ahí es donde ha surgido pues, una compañía con un potencial interesante. Ellos ya estaban posicionados en el mundo de la circularidad, ¿no? Sí, Eh, es un poco su principal actividad. ¿Por qué contactan con Mondragón? ¿Cómo fue esa identificación de que podíais llegar a ser partners? bueno, O pues igual primero solo querían venderos algo, no lo sé. Bueno, cuando yo me sumé a las conversaciones ya habían sido iniciadas, pero Ujú, yo creo que su aproximación a diferentes grupos empresariales eh, era en clave de buscar verticales, ¿no? Ámbitos donde, bueno, pues toda su experiencia adquirida en sus más de 20 años de historia en el ámbito de las tecnologías pudieran, si no ujú, replicarse, adaptarse para ujú, tener éxitos y contar con unos elementos de partida que, bueno, pues que generasen una velocidad, ¿no? y redujeran cualquier tiempo de desarrollo, ¿no? Y ahí, bueno, pues la
la figura de Mondragón como representante de la industria pues es conocida y, ujú, y- y en su búsqueda de soluciones o de compañeros de viaje, bueno, pues aparte de considerar a Mondragón, estuvieron haciendo otras consideraciones y finalmente el proyecto que ellos también visualizaron con mayor potencial como para trasladar, ¿no?, su conocimiento, pues fue finalmente el que ofertaba Mondragón. sí, sí. Pues que en vuestro caso no estáis aportando una especialización sectorial, en este caso digo, sino que realmente tocáis varios sectores, ¿no? Sí, y aunque efectivamente hay muchos sectores, sí que teníamos claro que teníamos que buscar uno donde generar un primer éxito, eh, y que después sobre ese pasásemos a replicarlo, ¿no? Para no correr el riesgo de empezar a abrir muchísimos proyectos, muchísimos frentes y no acabar aterrizando ninguno, ¿no? Y sí que entre todos las ideas que estuvimos analizando, eh, por conocimiento y proximidad, el sector de la línea blanca, de los electrodomésticos, ¿no?, donde uno de los socios pues tenía también muchísima historia Ujú, y recorrido, ¿no?, que era Sare Técnica y de donde además yo también provenía, ujú, bueno, pues generaba un dominio interesante donde la circularidad ya tiene un un marco normativo importante. Fue de los primeros sectores donde se incorporó el concepto de responsabilidad ampliada del productor, donde en cada aparato que se vende hay una dotación económica para gestionar el fin de vida de ese aparato y gestionarlo de la manera más eficiente posible, ¿no? Facilitando su reciclaje y evitando que estos residuos pues acaben de manera ujú, descontrolada, ¿no? ujú, Entonces, ese ha sido uno de nuestros, fue identificado claramente como uno de los primeros verticales a explorar también en esta nueva unión entre Exita y las divisiones ujú, de Mondragón, y donde, bueno, pues tenemos cooperativas por parte de la división de componentes con mucha presencia en el campo de los electrodomésticos, ujú, como componentes, como fabricantes o suministradores de las principales marcas del sector, ¿no? Y ahí es donde creamos uno de los primeros proyectos que ha tenido más, bueno, pues, más repercusión en esta etapa de de nacimiento y de creación de la compañía, ¿no? Estuvimos analizando en qué aparatos electrodomésticos podríamos tener un potencial de reutilización de componentes, eh, que a diferencia de lo que se estaba haciendo en el sector hasta la fecha, pues fuera a los usuarios finales en términos de pues, repuestos, ¿no?, que era un poco las actuaciones hasta la fecha, ¿no? O se reciclaba y se recuperan materiales, o algunos componentes se pueden reutilizar en clave de repuestos para que, bueno, pues en el caso de que algún repuesto esté descatalogado y demás, pues algún usuario pueda beneficiarse de un repuesto procedente pues como si fuese un desguace de coches, ¿no? ajá, Eh, Quisimos darle un paso más allá y ver el potencial de conexión de esa línea, pero con la industria. Y en vez de hablar de cantidades discretas, buscar componentes donde se pudiese hacer un planteamiento de simbiosis industrial con la propia industria que fabrica esos componentes, ¿no? Y ahí estuvimos, bueno, pues con la suerte de tener en el grupo diferentes fabricantes, como son ujú, pues, Copreci, EICA, Industrias Tajo, Orclick, son fabricantes que trabajan y están presentes en la mayor parte de los electrodomésticos que tenemos en nuestras casas. Estuvimos analizando diferentes equipos en los que están presentes sus componentes, ¿no? Lavavajillas, lavadoras, encimeras de cocinar, y, y finalmente elegimos las encimeras por ujú, la, bueno, singularidad que tienen,
Más bien la vitrocerámica, quieres decir, Sí, ¿verdad? las encimeras Sí, de cocinar, las vitrocerámicas, vitrocerámicas. tanto las radiantes que se ponen, ¿no? Ujú, Que se ponen en color rojo, ¿no? Incandescente, ujú, y también las de inducción, ¿no? Porque ujú, hay diferentes componentes que, bueno, se degradan en mayor o menor medida con el uso ujú, y pueden tener una segunda vida siempre y cuando pues, se haga una correcta supervisión del estado de calidad ajá, en el que se encuentran y, y pueden retornarse de nuevo a la industria para hacer bueno, pues un suministro mm, más continuado y que genere ujú, un impacto mayor que el diseminarlo persiguiendo a un usuario consumidor. Y ese ha sido uno de las primeras implantaciones que hemos tenido eh, con este concepto y tenemos ahora mismo dos plantas piloto donde donde se están desmantelando algunos modelos de encimeras que contienen algunos componentes concretos y estos componentes a través de diferentes procesos de revisión y de control se están se van a devolver a la industria. ¿Eh? Con con este demostrador lo que queremos ver es que el grado de reutilización a nivel material que se puede obtener pues supera el que se obtiene actualmente exclusivamente en las plantas de reciclaje, donde mm, prácticamente la recuperación se centra en los elementos metálicos y el resto de elementos inertes pues bueno, acaban principalmente en una valorización energética. Entonces, lo que queremos es ver eh, cómo este proceso alternativo ujú. retiene valor, por un lado, a nivel de componentes y por otra parte, no contaminan los materiales y puede generar un flujo que vuelva a la propia industria. Y Ujú, de tal manera que a la industria le dotemos de un mecanismo de flujo de materiales que proviene de sus propios residuos, ¿no? ujú. O sea, por resumir, actualmente en las plantas de reciclaje de electrodomésticos prácticamente lo único que se hace es recoger los elementos metálicos para después, imagino que se funden para volver a utilizarlos en fabricación. Sí, sí, sí. Pero es prácticamente lo único que se hace, ¿verdad? Sí, 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 correcto. La Ujú, industria del reciclaje ha generado unos logros muy importantes porque tiene una altísima capacidad en tratamiento en toneladas año. Y eso ha sido ujú, un logro de decenas de años, ¿no? Y estas grandes plantas lo que hacen es fragmentar los grandes electrodomésticos una vez de que se han retirado los elementos peligrosos ujú. son plantas muy sofisticadas que lo que hacen es cribar los elementos en los que se han fraccionado y irlos clasificando por familias de metales, de tal manera que prácticamente todos los metales se pueden recuperar a través de procesos de, De fundición. de fundición, ¿no? Y todas las familias de metales prácticamente se recuperan. Y después el resto de elementos, pues donde hay una mezcla de diferentes tipos de plásticos y algún otro elemento, que tiene la consideración de inerte, pues todavía no hay una capacidad de reciclaje, ¿no? Se están habilitando ahora, el siguiente reto es que esos plásticos, que de ese resto, las fracciones plásticas se puedan separar en diferentes composiciones y retornar a la industria, pero en este momento todavía son plantas eh, que han superado ya la fase de experimentación y están ahora mismo Ujú. en fase de implantación. Sí, sí. Pero a día de hoy, si miramos Ujú, los resultados en términos de materiales, sí, que son sobre todo las ujú, familias de los metales las ujú. que se recuperan. Vosotros lo que estáis haciendo ya en 2 plantas, todavía a nivel experimental, es, extraer ciertos componentes de las encimeras vitrocerámicas, prefiero utilizar, porque encimera para mí es toda la superficie donde se Sí, cocina, ¿no? la placa, las placas de cocina. De las Exacto. placas, eso es. Para extraer ciertos componentes que se pueden volver a utilizar en la industria. Eso es. El valor que retiene un componente siempre es mayor que la suma del valor de
sus materiales, porque tiene una funcionalidad, ¿no? Y si Claro. esta funcionalidad, pues como en el caso de un bobinado de inducción, no sufre un daño mecánico ni un daño hidráulico, ¿no? Que es un elemento que simplemente pues, genera campos electromagnéticos, pero Ujú. salvo que haya habido un accidente fatal y se haya fundido, los elementos cuando los estamos abriendo, ¿no? De procedencia de residuos, eh, los focos están en un estado prácticamente de nuevo, ¿no? Entonces, tenemos. Es una pena no utilizarlo, efectivamente. Exacto, entonces lo que tenemos es un censo de todas las marcas y modelos de estas placas Ujú, de cocinar que se han vendido en los últimos 25 años a nivel de España. Conocemos qué hay dentro de esas placas, cuáles tienen unos focos de un diámetro u otros, unas potencias u otras, ujú. y tenemos identificados cuáles pueden servir para fabricar encimeras o suministrar focos nuevos a la industria, Sí, ¿no? sí, sí. No todas las dimensiones y todos los focos van a ser válidos, pero sí que tenemos caracterizados cuáles interesan. Entonces, cuando un equipo entra en una de nuestras plantas, se lee su placa matrícula a través de un sistema de visión artificial. El sistema tiene automáticamente, conoce el interior, el despiece que hay, y si nosotros hemos configurado que tenemos interés de recuperación de algunos elementos, al operador le indica precisamente cuáles con precisión, cuáles son los elementos que debe retirar y qué otros elementos eh, van a ser retirados, pero para reciclar en una clave de más calidad que si se hubieran fragmentado en piedra, ¿no? Intentamos retirar siempre materiales completos para que haya el máximo número de familias Ujú. de elementos a trasladar luego a gestores especializados. Pero Ajá. retenemos el valor, que es lo importante, de algunos componentes, ¿no? Y en concreto, pues Ujú, tenemos eh, mapeados diferentes diámetros y potencias de focos de inducción, ujú, algunas tarjetas de potencia ujú, y un elemento interesante que es el propio cristal. El propio cristal, en el caso de que esté entero y no haya sido el motivo de retirar sí, que esa si se si te se rompe cuesta una pasta cambiarlo, efectivamente. si se rompe, efectivamente, es una pasta y Ujú, afortunadamente muchas compañías aseguradoras cubren ujú, este riesgo, pero ujú. suele ser uno de los motivos Sí, sí. de desecho, ¿no? Y Del conjunto. siempre que la placa que se rompe tenga componentes disponibles en el mercado, porque si es una antigua ya no, tampoco se puede cambiar. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí también cuando hablábamos de marco normativo, pues también ha habido ahí cambios en los últimos años que obligan a los fabricantes a disponer de stock de piezas de recambio incluso hasta 10 años después de que el aparato ha finalizado su Ujú, producción, ¿no? Pero la realidad que nos encontramos en muchas ocasiones es la que dices tú y no hay repuestos ujú, bueno, pues si bien el conjunto completo ujú, del vidrio es difícil que encaje, pero sí que el plano de cristal eh, estamos viendo que sometido a diferentes tratamientos se puede recuperar y volver y volver ujú, a reserigrafiar para fabricar ujú. un cristal nuevo Claro, con la misma calidad y las mismas garantías que si hubiera salido del horno de fundición, ¿no? claro. Con el Claro, aquí impacto. Ujú. iba a decirte que la experiencia de Sare Técnica es fundamental, porque ese mapeado de placas y demás, seguro que Sare Técnica lo tenía muy completo. Claro, 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 claro. Este tipo de herramientas son esenciales en la industria de la reparación, ¿eh? Al Ujú, final, para poder realizar una intervención adecuada, tienes que conocer ujú, los componentes que hay en cada aparato, conocer quién es el fabricante de ese componente y tener las fuentes de suministro, ¿no? Entonces, ujú, estamos viendo que bueno, los propios servicios de asistencia técnica eh, eh, pueden ser un canal
recepción también de ciertos componentes Ujú. y ofrecer, porque la ley lo va a exigir así también. En Francia ya estaba funcionando, fue el país elegido por la Unión Europea para aprobar una imposición, ¿no? En ese sentido, a que el usuario tiene derecho a recibir una reparación con pieza recuperada o con pieza nueva. Y eso es algo que va a llegar también al mercado de España y los servicios de asistencia técnica se tienen que preparar también, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las herramientas que queremos ofrecer también a Sare Técnica para que pueda trasladar a sus consumidores. Ujú. Claro, entre las cooperativas que has mencionado antes, en este caso EICA, que se dedica precisamente a placas, será la que más implicada esté en este proyecto en este momento, claro. Sí, tanto Copreci como EICA, que son los dos principales suministradores de componentística para placas de cocina, tienen gran interés en analizar la circularidad de Ujú, sobre todo de los componentes que ellos fabrican, que son líderes mundiales en focos, tanto inducción como ujú. radiantes, pero también en algunos otros componentes. Entonces, ¿Los focos también los estáis recuperando? sí, Sí. los focos de inducción sí, los focos radiantes estamos analizando porque aquí el deterioro es diferente. Aquí, al ser un elemento que alcanza unas temperaturas de trabajo pues, superiores a los 450, 500 grados, pues el daño material que sufre en su vida es superior y bueno, lo que estamos viendo es, si no es posible la recuperación a nivel de foco, sí que por lo menos podemos recuperar algunos de los materiales presentes, no Ujú, metálicos, los no metálicos presentes en un foco, sobre todo los elementos aislantes, eh, bueno, pues para dotarle de un canal de circularidad que hasta la fecha pues no existe, ¿no? Eso es un ujú, poco cuando antes comentábamos, ¿no? ¿Qué favorece el marco normativo actual, ¿no? Pues que elementos que hasta la fecha no están contemplados porque no son de utilización masiva y son específicos de alguna industria, puedan tener un mecanismo ágil para convertirlos en no residuos y que puedan viajar a la industria, ¿no? Y ujú. este Sí, puede sí, ser un ejemplo, estos materiales aislantes podrían ser un ejemplo de lo que hemos comentado. entiendo. Muy bien. En este proceso me has hablado de dos plantas en las que estáis haciendo este tratamiento. ¿Esas dos plantas son exclusivamente destinadas a este fin o son dos plantas en las que se han introducido este proceso como una parte más de la producción o, de lo que, o del reciclaje o de lo que hagan? Sí, son plantas que ya estaban operando en otras Ujú, actuaciones y porque poner una planta que esté autorizada para hacer un tratamiento de residuos puede ser un proceso que consuma entre 2 y 3 años por lo menos, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando son socios que estén ya, potenciales socios que estén ya en el sector, que estén realizando tratamiento de residuos en el ámbito de los aparatos eléctricos y electrónicos y, por tanto, que ya cuenten con las autorizaciones ambientales necesarias, a los que nosotros les dotemos de un procedimiento y de una tecnología para poder hacer, además de lo que ya hacen, esta actividad para recuperar componentes de valor para la industria. Y cuando digo socios, me refiero a que vamos a tener que buscar a nivel del Estado emplazamientos, porque es imposible mover los residuos y concentrarlos en un único punto, ¿no? Porque los costes ujú. de los traslados lo Claro. harían inviable. Y entonces lo que hemos diseñado son pequeños nodos de trabajo donde bueno, se pueden modular eh, pues desde 2 hasta 10 puestos de trabajo, trabajando de una manera coordinada, de tal manera que con nuestra tecnología, nuestra metodología, les aseguremos un poco pues unos flujos la absorción de unos flujos de unos componentes que la industria sí que va a tener interés y que nosotros les aseguramos esa compra. O sea, son plantas de tratamiento de electrodomésticos. Eso es, no van a ser de tratamiento universal, sino que vamos a ir poco a poco, ¿no? Ujú. Especializándonos en aquellos donde somos capaces de generar una salida a la industria.
Nuestra intención no es competir con las grandes plantas de tratamiento, esas cumplen una misión esencial, pero sí que en aquellos aparatos donde haya elementos de valor que la industria los pueda reabsorber y los demande, pues ahí es donde nosotros haremos una extracción selectiva para hacer un ujú, tratamiento un poco a la carta. ajá. Y para el titular, para el propietario de la planta de tratamiento, ¿qué ventajas conlleva son evidentes las ventajas para la sociedad, eso está claro, no hace falta que hablemos de ello, pero para el titular de la planta, cómo se gestiona ese acuerdo? Porque, claro, evidentemente ellos querrán un modelo económico, un modelo que sea viable para ellos. Aquí estos se hacen parte con ayudas, realmente ellos van a sacar suficiente rendimiento de los componentes que van a conseguir recuperar. Pues es súper interesante la pregunta que haces. El modelo tiene que sostenerse económicamente por sí solo, si no, no va a haber, ¿no? La economía circular o es economía o no lo va a ser, ¿no? Y por tanto, como cualquier negocio, tiene que ser autosuficiente. En el modelo que nosotros proponemos a cualquier inversor que quiera incorporar una célula de trabajo de recuperación selectiva en sus instalaciones, lo que hacemos es garantizarle la viabilidad económica en base a una serie de compromisos que adquirimos las dos partes, pero que se fundamentan en que la recompra de los componentes que van a retornar a la industria del electrodoméstico se la vamos a garantizar siempre Ajá, nosotros y toda esa producción la van a tener garantizada y a su vez los acuerdos que tenemos aguas arriba para derivar esos flujos que van a ser esenciales para que se alcancen unas cantidades mínimas, pues también vamos a estar comprometidos en ese supuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un acuerdo en el que las dos partes van a salir ganando, porque si no, por mucho correcto. interés social que haya, interés Ujú, ambiental que haya, ujú, si económicamente no es viable, no lo va a ser. Y por otro lado, lo que hacemos es eh, contribuir a que en su centro se desarrolle una cierta capacidad de empleabilidad, ¿no? Normalmente este tipo de empresas que realizan tratamientos de preparación para la reutilización son empresas de vocación social, de inserción y de generación de empleo ujú, y en muchas ocasiones buscan nuevas iniciativas industriales que poder llevar a cabo. Con lo cual, pues esto es un proyecto que se alinea un poco en esas intenciones y, lo que ayuda es bueno, pues a dotarle de tecnología y de proceso ujú, y de organización a actividades que, bueno, pues que no solo en esta eh, del todo, del todo profesionalizadas, en el sentido ujú, de que no es una industria al uso, ¿no? ujú, Y bueno, pues nosotros aparte de contribuir en esta unidad, pues bueno, les trasladamos un poco el potencial de nuestra tecnología para ayudarle también a organizar el resto de sus procesos ujú. ya existentes. Sí, sí. Habéis empezado con los componentes de placas. Imagino que vais a seguir con más productos, ¿verdad? Jorge. Sí, O esa es la en, vocación de la empresa, ¿no? sí, la idea No es circular vitro o no circular es placas, decir, sino que es... exacto, todo el desarrollo que Ujú, está realizado es totalmente configurable y se puede adaptar para cualquier ujú, dispositivo que venga con una placa matrícula de características y a partir de la cual poder tomar decisiones eh, en función del objetivo de recuperación que se persiga, ¿no? Si hemos arrancado con este producto es principalmente porque la industria próxima que tenemos es especialista en estos componentes ujú. y porque económicamente hemos visto que actualmente los números bueno, pues Cuadran. pueden salir, ¿no? Ahora mismo Ujú, sí que estamos
contando con algunas ayudas de diferentes administraciones y Ujú, incluso recientemente nos han notificado la concesión de un programa europeo para escalar este modelo de negocio, superadas las pruebas de laboratorio. Pero la idea en ese escalado es que no solo se haga con este producto, sino que se extienda a a otras gamas de aparatos, ¿no? Hemos hecho análisis con lavavajillas y lavadoras ujú, y bueno, pues los números no son, eh, no son en este momento igual de atractivos. eh, por los materiales que están presentes en estos otros aparatos. Hay muchísimo plástico bueno, pues, tal vez si el marco normativo exige que el plástico que se utilice para la fabricación de estos aparatos pues tenga que tener una procedencia circular, eso lo que haga es generar una demanda de plástico reciclado, del ujú. plástico técnico reciclado bueno, pues ese es el elemento que entendemos podría equilibrar también en esos aparatos una actuación similar. Ajá. Sí, sí. Y ya la última pregunta, Jorge. Has hablado siempre de España, pero imagino que este proyecto se puede aplicar a cualquier lugar del mundo, eventualmente. Bueno, en concreto, he hablado mucho de la parte de electrodomésticos, ¿no? Porque es nuestro proyecto más vertical en el Mm, propio plan de escalado hemos analizado los principales mercados de las encimeras de cocinar con cristal vitrocerámico, ¿no? Que son sobre todo Alemania y Francia, y donde hemos visto que, bueno, pues que todas las actuaciones son similares a las que hay en España. Son las grandes plantas mm, fragmentadoras donde acaban este tipo de residuos y no hemos identificado ninguna implantación industrial similar, ¿no? Y bueno, pues uno de los retos y uno de los objetivos, ¿no? que planteamos en este escalado que va a contar con la ayuda de este proyecto europeo, pues precisamente es analizar la replicabilidad también en Francia y en Alemania. Porque al mm. final los productos son, los Has productos dicho que Francia y utilizamos. Alemania. Ujú. Vale. Que en su día Fagor estuvo muy implantada en Francia, sí. Claro, claro. En su día, Fagor sí, sí. en su día Ujú, adquirió por ujú, Brandt, que era uno de los líderes ujú. en Francia bueno, pues tenemos buenos Mm. contactos en Francia todavía. Sí, sí. Está cerquita. Y está cerca. Muy bien, pues Jorge, muchísimas gracias por todas tus explicaciones sobre la empresa. Muchísima suerte con el proyecto. Muchas Seguro que la gracias. tenéis y ánimo. Muy bien, José. Pues muchísimas gracias por tu dedicación.